Este es el tema del momento, el techo de la deuda de los Estados Unidos. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces vamos al grano. Este techo de la deuda existe desde el año 1917 en Estados Unidos, donde se establece por ley que el Congreso es el que tiene que estar a cargo de poner el tope a la deuda que puede tomar un país. ¿Okay? Entonces se hacen los presupuestos y se le pone, digamos, una deuda, el Congreso aprueba. Con los años ha ido subiendo, obviamente, los países crecen, el tamaño de su deuda crece también. Actualmente el tope es 31.400 miles de millones de dólares. Repito, 31.400 miles de millones de dólares. Entonces, lo primero que llama la atención es que el tope es un tope en valor absoluto. Es decir, no es un índice relativo respecto del PIB, sino que es una cantidad de dólares. Eso es lo primero que llama la atención, ¿no? Creo que todas estas cosas nos dejan la necesidad de hacer reformas, y una de esas reformas es convertir eso en un índice relativo, ¿no? Porque obviamente, mientras que un país está creciendo, o sea, mientras más crece, más deuda tiene que tomar, o sea, indudablemente. Entonces, la deuda debería medirse con respecto al PIB, ¿no? Pero bueno, así está, por eso les decía, ¿no? Desde el año 1917, probablemente en esa época no se tenía esa visión de índice relativo y se ha quedado así. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que de manera recurrente exista la necesidad de que el Congreso de los Estados Unidos tenga que ir ampliando ese techo a la deuda soberana, ¿no? Entonces, y el Congreso es un Congreso, en Estados Unidos es un Congreso complicado. ¿Por qué? Es un Congreso complicado porque Estados Unidos, a diferencia de la mayoría de países latinoamericanos donde nosotros vivimos, ahí hay dos partidos predominantes, ¿no? Demócratas y republicanos. Y entonces entre los dos se rotan el poder, ¿no? Concretamente la mayoría en el Congreso, que tiene a su vez dos cámaras, la Cámara de los Representantes y la Cámara del Senado, ¿no? Entonces, la complejidad está en que pues hay mucha rotación, ¿no? Normalmente la diferencia es una diferencia ajustada y a veces hay mayoría de un partido en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado, o viceversa, ¿no? O a veces no coincide la mayoría del partido gobernante, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, ¿no? Que eso es lo que muchas veces ocurre porque las elecciones en Estados Unidos, las elecciones parlamentarias tienen, digamos, fechas y periodicidades distintas de las elecciones presidenciales. Entonces, todo eso le da mucha complejidad, ¿no? Y entonces, realmente este tope, esta normativa o esta ley que le pone tope a la deuda soberana de los Estados Unidos, no es una medida, digamos, que haya tenido eficacia y que haya servido para alcanzar algún objetivo, ¿no? O sea, porque Estados Unidos vamos a ser realistas, va a seguir creciendo en términos de su deuda, entonces, ¿para qué le vas a poner un techo? O sea, estás complicando la cosa, estás convirtiendo un problema económico en un problema político, porque al final es eso, es un problema político, ¿no? Cuando llega este tema al Congreso y se tienen que sentar los republicanos con los demócratas, todo se complica porque dice, tú quieres negociar eso. Bueno, si tú quieres negociar eso, entonces de una vez vamos a negociar estas otras cosas, ¿no? Entonces entra en un juego de negociación política. Por ejemplo, los republicanos le dicen, bueno, tú quieres que ampliemos el límite de la deuda, entonces me reduces para el próximo año los presupuestos, me reduces el déficit fiscal, ¿no? Entonces entran en ese terreno ya que es, digamos, más político, de intereses, ¿no? Acepto esto, pero te pongo esta otra cosa de condición, ¿no? Muy bien. Entonces, así hemos vivido desde 1917.
La última vez que tuvimos o sea, yo me estoy incluyendo en Estados Unidos, ¿no? La última vez que hubo una crisis fuerte fue en el año 2011, era presidente Barack Obama, un caso similar a este, ¿no? Pero todas estas demoras en ampliar el límite llegaron a tal punto, o sea, tuvieron tuvieron una complejidad también muy fuerte y se extendieron estas demoras. Entonces, como se extendieron, lo que terminó sucediendo es que Standard Poor's le bajó la calificación a los Estados Unidos, la calificación soberana, un nivel. ¿Okay? Bien, entonces, cuando yo estudiaba en la universidad hace muchos años, entonces estudiamos los modelos financieros, y en los modelos financieros, sobre todo en aquel modelo famoso que se llama CAPM, los que han estudiado finanzas o economía lo deben recordar, había una tasa de interés que era la tasa libre de riesgo, ¿no? Entonces, la tasa libre de riesgo, el profesor nos decía, bueno, tiene que hacer este ejercicio, tiene que hacer las corridas, tiene que sacar tasa de verdad. Profesor, ¿y dónde sacamos la tasa libre de riesgo? Y el profesor nos decía, bueno, la tasa, digamos, soberana de los bonos de Estados Unidos. Esa es la tasa libre de riesgo, ¿no? Estados Unidos nunca va a quebrar. Estados Unidos es tasa libre de riesgo, tiene cero riesgo, ¿no? Y yo con toda mi inocencia decía, ah, ya, profe, está bien. Eso es, muy bien. ¿No? Qué inocente. Bueno, entonces, siempre nos han enseñado eso y yo creo que hasta ahora lo siguen enseñando. Tasa libre de riesgo, la tasa soberana de los Estados Unidos, ¿no? Pero en el año 2011, Standard & Poor's le bajó un nivel. Standard & Poor's calificaba a Estados Unidos como un AAA y le bajó a AA más, ¿no? Fitch Ratings y Moody's lo dejaron en el nivel más alto, pero eso fue precisamente por una demora. No hubo incumplimiento, no hubo incumplimiento de parte de los Estados Unidos, pero hubo, digamos, un nivel de estrés tan alto y un nivel de incertidumbre que llevó a Standard & Poor's a tomar una decisión, a decir, bueno, mira, ¿sabes qué? O sea, esto no es un AAA, ¿no? Y en realidad, me parece que no le falta razón, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, no existe, y aquí te voy a hablar un poco como calificador de riesgo, ustedes son banqueros también, y aunque no sean banqueros, probablemente han prestado alguna vez dinero o han tenido que cobrar a alguien, ¿no? Un alquiler de una vivienda, le cobran a un inquilino, ¿no? O sea, realmente no existe nada más terrible, financieramente hablando, que la incertidumbre en que si vas a poder cobrar o no, que si te van a pagar o no te van a pagar, que si el cliente va a pagar o no va a pagar, que si el inquilino va a pagar la mensualidad o no va a pagar, ¿no? O sea, eso es terrible, ¿no? Entonces, es una preocupación fuerte. Entonces, una calificadora de riesgo no puede tener ese tipo de preocupaciones en la asignación AAA. O sea, ese tipo de seguimientos, ¿no? En donde, bueno, ¿va a pagar o no va a pagar? O sea, cuando tú asignas un AAA, es porque tienes una convicción, la más alta convicción de que se va a pagar. ¿Sí? Entonces, por eso, jugando a los calificadores de riesgo, me parece que lo que hizo Standard & Poor's estuvo bien, ¿no? O sea, probablemente, no es que estuvo bien, ¿no? Porque aquí no hay cosas correctas e incorrectas, sino que me parece que la opinión que tuvo Standard & Poor's fue una opinión que probablemente yo también hubiese tomado. Bueno, entonces, ¿saben que esto se resuelve fácil? Quitando el límite de la deuda. No tiene ningún sentido, señores. No tiene ningún sentido ponerle un límite en términos absolutos a una deuda que tú sabes que va a seguir subiendo. O sea, no puede ser. No puede ser. Pero bueno, Estados Unidos es un mundo aparte, ¿no? Muy bien. El 19 de enero de este año se alcanzó el tope de los 31.400 miles de millones de dólares de la deuda, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, digamos, la ley contempla la posibilidad de tomar medidas excepcionales, ¿no? Entonces,
Como Estados Unidos es un país que vive en permanente déficit fiscal, cuando un país vive en permanente déficit fiscal necesita tomar deuda para pagar deuda. Pero si llegó al límite de endeudamiento no puede tomar deuda. Por lo tanto, no puede pagar deuda. Bueno, sin embargo, le permite seguir pagando la deuda, dejando de pagar algunas obligaciones, que básicamente son algunos aportes que se hacen a fondos de jubilación, ¿sí?, de entidades, fondos de jubilación de trabajadores de entidades públicas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay 4 o 5 fondos ahí que, digamos, se les deja de aportar temporalmente. Esas son las medidas excepcionales. Se les deja aportar, o sea, no es que no se les aporta por ese tiempo, no. Intertemporalmente se les deja aportar para después hacerles el aporte cuando la cosa se solucione. Esas se llaman medidas extraordinarias o medidas excepcionales que permite la ley. Y estamos actualmente en eso, ¿no? Y entonces, como comprenderán, los jefes de los sindicatos, los trabajadores están protestando, están diciendo que no hagan caso de la ley esa de 1917, que no puede ser, que es anticonstitucional, que los derechos de las personas están primero y muchos problemas. Bueno, entonces, esas medidas extraordinarias se pueden seguir tomando solamente hasta el 1 de junio. Entonces, el 1 de junio es el momento de la verdad. ¿Puede tomar más deuda o no puede tomar más deuda? El 1 de junio tiene que estar la ley lista. ¿Okay? Y pues sacar una ley no es tan sencillo, ¿no? A pesar de que uno no puede parecer, bueno, hay que firmar aquí, firma tú, firmo yo. O sea, eso tiene un protocolo, tiene un procedimiento, ¿no? Entonces puede tomar 10 días. Y de aquí, ya miren que estamos 19, ponle 10 días, estamos 29, estamos cerca. O sea, esto se va a definir pronto. Es tan urgente y tan importante el tema que el presidente Biden, que se fue a la reunión de los G7, el grupo de los 7 países más poderosos, de regreso tenía pactado una visita en Australia y en Papúa Nueva Guinea. Ha suspendido para irse directamente a los Estados Unidos. Ha suspendido esa visita porque pues obviamente lo necesitan en Estados Unidos, porque aquí estamos hablando de que tiene que llegar a un acuerdo entre las bancadas del Parlamento para que puedan ampliar el límite, ¿no? Bueno, entonces, no nos olvidemos que los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes, ¿no? Que vienen a ser el equivalente a los diputados. Y después hay una Cámara, ¿no?, que es la Cámara del Senado, y en el Senado sí tienen mayoría los demócratas. Los demócratas tienen mayoría en el Senado, ¿no? Pero, obviamente, en la primera Cámara, que es la Cámara de los Representantes, la mayoría es republicana, ¿no? Entonces hay que convencer sí o sí a los republicanos. Muy bien. Entonces, alguna reflexión importante es que la deuda es una consecuencia, no es la causa. La deuda es una consecuencia, ¿no? Entonces, lo que hay que atacar es la causa. O sea, si le vamos a poner un control, hablemos de riesgos, ¿no? De gestión de riesgos. Si tú vas a poner un control, entonces ponle ese control a la causa. Es preferible ponérselo a la causa que ponérselo a la consecuencia. Solo se lo puedes poner a la consecuencia cuando no se lo puedes poner a la causa. ¿Okay? Entonces, la causa es el déficit fiscal. Entonces, mira, aquí tenemos el déficit fiscal de 50 años en Estados Unidos, ¿no? En esos 50 años, apenas en los 80s, si no me equivoco, fue con Ronald Reagan, y apenas en los inicios de los 90s, que si no me equivoco fue con Bill Clinton, ¿no?, que todo el mundo pensaba que iba a ser un gobierno izquierdista y fue un gobierno derechista, ¿no? Ahí está esa puntita que ven ahí por el año 91, 92, esta que está por acá, ¿no? Vamos a ponerla, vamos a señalarla esta. Esta me parece que fue Bill Clinton, está aquí, ¿no? O sea, prácticamente no hubo déficit fiscal. ¿Okay? Bueno, entonces, pero a partir de entonces, o sea, Estados Unidos es un país que vive en permanente déficit fiscal, por lo tanto, necesita permanentemente ir tomando deuda. ¿Okay? Muy bien.
saludando las estadísticas de mi página web favorita, que es la que está aquí, es esta, ¿no? tradingeconomics.com, ¿no? Esa se la recomiendo, tiene muy buenas estadísticas, yo la uso mucho para mis análisis. Bueno, entonces la causa es el déficit fiscal. Si Estados Unidos tuviese que ponerle un límite a algo, pues lo lógico sería que se lo ponga a déficit fiscal, no al nivel de deuda. Y por último, si se lo va a poner al nivel de deuda, que no se lo ponga pues al nivel absoluto, o sea, en dólares, sino que se lo ponga al nivel relativo, deuda sobre PIB. Sí. Y seguramente ustedes dirán, Ernesto, eso me suena lógico, ¿no? Pero ¿por qué en Estados Unidos, si hay tantos economistas que son premios Nobel y hay tantos economistas brillantes, ¿por qué no hacen esos cambios? Bueno, porque cambiar las leyes implica, digamos, implica eso, ¿no? O sea, tener una mayoría en el Parlamento, y ese es un terreno político, lamentablemente es así, ¿no? Eso pasa en todos nuestros países, ¿no? Es un terreno político, o sea, eh, el, eh, y yo sé que el Parlamento y el Poder Legislativo está hecho para ser un contrapeso del Poder Ejecutivo, pero muchas veces es un enemigo, ¿no? Miremos lo que ha pasado en Perú, lo que ha pasado en Ecuador, lo que está pasando en Colombia, que a Petro no lo dejan. Bueno, digamos, lo de Colombia sí me parece bien porque sí le están haciendo contrapeso, ¿no? Pero los niveles de tensión se elevaron significativamente en el caso de Perú y en el caso de Ecuador, ¿no? Entonces, el terreno político, o sea, cruzar esa línea de lo económico a lo político tiene muchas complicaciones. Y yo pienso que por eso es que no se hacen esos cambios que son tan necesarios y son tan razonables, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los escenarios? ¿Qué cosas pueden pasar, no? Porque el título de esta presentación es ¿qué podemos esperar? ¿Okay? Bueno, primer escenario. Existe un artículo constitucional que se llama, que es la enmienda 14, que tiene carácter de constitución, que le permite al presidente Biden legislar, es decir, ampliar sin el visto bueno del Parlamento con su firma, desde el Poder Ejecutivo. Eso es legislar desde el Poder Ejecutivo. ¿Okay? ¿Lo puede hacer? Sí lo puede hacer. Esa es la enmienda 14. Bien. Probabilidad de impacto, yo creo que aquí, aprovechando que la economía es una ciencia social, yo eso lo veo muy difícil. Muy difícil. ¿Por qué? Porque implicaría una tensión superlativa entre los demócratas y los republicanos. Y cuando el nivel de tensión es fuerte, cuando hay una batalla entre dos corregimientos, hay muertos, hay heridos, ¿no? Y hay muertos. ¿Okay? Y entonces Biden sería una de esas víctimas, si hace eso. ¿Okay? Y yo creo que él no quiere hacer eso. O sea, sería ganarse un gran problema. A ver, ¿por qué? Ustedes me dirán, pero si lo puede hacer por constitución. Claro, pero lo que pasa es que, nuevamente, en Estados Unidos funciona prácticamente un cogobierno. Es un cogobierno. Nos guste o no nos guste, es un cogobierno. ¿Cierto? Entonces, imagínate una familia. Imagínate una familia donde hay un cogobierno, ¿no? El esposo y la esposa. El esposo va a recibir un bono de su trabajo y el esposo quiere cambiar de auto, ¿no? Y la esposa también sabe que el esposo va a recibir el bono, ¿no? Y como es una sociedad conyugal, entonces la esposa dice, con esa plata vamos a remodelar el apartamento, ¿no? Entonces, y esa es una tensión grande, o sea, porque ella le va a decir, mi amor, es que el dinero viene para acá. Y él le va a decir, no, vamos, el auto, ¿no? El auto, la remodelación, el auto, la remodelación, se van a estar alternando ahí. Yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? En esa metáfora
Imagínate que el esposo recibe su liquidación, no le dice nada a la esposa, ¿ah? Y como el dinero entra a su cuenta, va y ¡plum! Da la inicial para un auto, ¿no? Y viene con el auto nuevo y con las llaves nuevas, toca la puerta y le dice, mi amor, ¿no? Mira, mi amor, ya tenemos aquí este auto nuevo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué creen que va a pasar? Ahí se arma un lío de los grandes, ¿cierto? Pues es más o menos lo mismo. Si el presidente Biden firma a sola discreción el aumento de la deuda, se va a armar un lío grande, en donde van a rodar cabezas de los demócratas y probablemente el presidente Biden va a salir de la escena política por un buen tiempo. Y en un contexto en donde vienen elecciones, porque vienen elecciones en Estados Unidos, yo pensaría que eso sería como un último recurso, ¿no? Sería un último recurso. No pienso que sería la primera opción. Bien, la primera opción sería negociar, obviamente, ¿no? Entonces, otro escenario es negociar con la bancada republicana. Ese es el segundo escenario, que es el que me parece más razonable. Y es lo que se ha hecho últimamente, ¿no? Para ir aumentando de manera recurrente la deuda. El tercer escenario, obviamente en esa negociación, eso es un toma y daca, ¿no? O sea, vamos a ser sinceros aquí, ¿no? Vamos a ser realistas, o sea, no dicen, bueno, te voy a votar a favor, pero me reduces los gastos, me reduces los subsidios, ¿no? O sea, esto de aquí, esto de allá, ¿no? A veces hasta nombramientos de personas en puestos claves también se negocian, ¿no? O sea, es una negociación política, ¿no? Bien. El tercero es muy gracioso. El tercer escenario es emitir una moneda de platino, ¿okay? Que esto también la legislación estadounidense lo permite, una moneda de platino por mil millones de dólares. O sea, vendría a ser un 1 trillion, ¿no? O sea, en español, castellano sería 1 billón, ¿no? En Estados Unidos sería 1,000 billions, digamos, ¿no? O 1 trillion, ¿no? Mil millones de dólares. O sea, 1 millón de millones de dólares. ¿Ok? Y con esos fondos, o sea, emite una moneda, ¿okay? Y con esos fondos los depositan en la Reserva Federal y tienen los recursos para pagar sus obligaciones sin incurrir en deuda. Porque es una creación en donde yo simplemente agarro este papelito, es una moneda, ¿no? O sea, tiene que ser una moneda. Y le pongo una moneda, 1 trillón. Emito una moneda, voy a la Reserva Federal, que es un banco, ¿no? El Banco Central, y le digo, aquí tengo 1 millón, ¿no? En mi cuenta. Dame mi chequera. Y empiezo a pagar todo. ¿Ok? Entonces, es gracioso porque esa moneda del 1 trillón que está permitida en la ley de Estados Unidos, esa moneda, digamos, ese caso se vio en un episodio de Los Simpson. No recuerdo el número de episodio de Los Simpson. Eh, eh, y esto, pues, algo así, digamos, funcionó, si no me equivoco, o sea, yo no vi el episodio, ¿no? Pero he leído de ese episodio, y yo creo que a Homero Simpson le dan una misión de ir a buscar un billete de 1 trillón que se había perdido y que había sido emitido para financiar alguna guerra, algo así, que se había perdido, y ahí le dan la misión de ir a buscar, ¿no? Pero bueno, en el terreno serio se puede hacer, ¿no? O sea, es crear de la nada 1 trillón de dólares. De la nada. ¿Ok? Y pues después de crear esa moneda, hay que ir a depositarlo al
Banco Central, que es la Reserva Federal. Ahora, probablemente ustedes me dirán, Ernesto, pero Estados Unidos es el que usa los dólares. ¿Por qué Estados Unidos no puede imprimir dólares y con esos dólares paga sus obligaciones? ¿No? Porque ellos son los dueños de la moneda, ¿no? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque quien se encarga de la emisión es la Reserva Federal. La Reserva Federal emite, ¿no? Y es un banco, pues, ¿no? Es un banco. Que es un banco que le pertenece al Estado, pero que es un banco. Entonces, el banco tendría que hacerle un préstamo. Y no se puede. Porque si se alcanzó el tope de la deuda, uno no puede pedir más deuda. Pues no se puede. A diferencia de una moneda que emite el mismo Estado y que es depositada en el banco. Eso le genera automáticamente de la nada un saldo en la cuenta bancaria. Pero si el que emite los billetes es la Reserva Federal, entonces, digamos, tendría que, a través de una de las cuentas de la Reserva Federal, hacerle un préstamo, ¿no? Entonces, si yo soy accionista de un banco, o sea, yo no soy el dueño de los fondos que tiene ese banco, ¿no? Pero el banco sí me podría prestar a mí. ¿Okay? Bueno, entonces, esa sería la tercera alternativa, ¿no? Pueden buscar mucho en internet, hay muchas especulaciones respecto a esta posible moneda de 1 trillón, ¿no? Entonces, cuando le han preguntado a Janet Yellen sobre esta posibilidad, ella ha dicho, sería una triquiñuela hacer esto, ¿no? O sea, saldría, digamos, saldrías airoso con un truquito. No, no es el espíritu, ¿no? Entonces, en los países latinoamericanos no se vería tan mal, ¿no? Pero, digamos, en la cultura anglosajona, sí es una viveza, ¿no? Entonces, el espíritu lo que busca es que haya, lo que se busca con ese límite a la deuda, es que haya un consenso y que sea una decisión de país. Bueno, vamos a ir aumentando los límites, ¿no? Pero a mí sí me parece que el indicador no está bien puesto. Ahora, pensamos en un escenario terrible. Lo considero muy improbable, pero es el escenario terrible, que es el escenario del incumplimiento. ¿Okay? O sea, ninguna de estas cosas pasa. Eso lo veo muy, muy improbable. Yo creo que el presidente Biden, a último minuto, tendrá que firmar y tendrá que asumir la responsabilidad para que no pasen las consecuencias del incumplimiento que ahora vamos a, digamos, vamos a listar. Entonces, y si no, lo de la moneda. O sea, una moneda, o sea, te toma un día fabricar una moneda, ¿no? Esa es otra posibilidad. Depositas la moneda, ¿no? Te abren la cuenta en 1 hora y ya, y empiezas a pagar. Tienes un saldo en tu cuenta corriente. Entonces, los escenarios, ¿no? El cuarto escenario es el incumplimiento. O sea, ese escenario sería terrible, porque cuando hay un incumplimiento, se perjudica a todo el país. O sea, aquí pierden demócratas, pierden republicanos, pierden los que no son ninguno de los dos, pierde el Estado, pierde el sector privado, pierden los trabajadores, todos pierden. Todos, todos. Entonces, es muy difícil que no, digamos, que no se llegue a dar el acuerdo, ¿no? O sea, el acuerdo se tiene que dar. El tema es que eso es como el juego de la gallina, ¿no? El famoso juego de la gallina, en donde los dos pilotos de 2 autos jugaban a quién era el más valiente, ¿no? Más o menos así. O sea, ninguno de los dos quiere ceder, ni los republicanos ni los demócratas, y están en ese juego, y al final se trata de una negociación. Pero todos saben que uno de los dos va a terminar cediendo, ¿no? Bueno, si se da el incumplimiento, viene una rebaja de calificación a los Estados Unidos. Cuando a ti te rebajan la calificación, ya no puedes volver a subir así nomás. O sea, si le rebajan a Estados Unidos y después de Estados Unidos, después de 3 meses se arregla y ya, mira, ya hemos pagado todo, súbeme la calificación. No, así no son las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque se afectó la confianza. Tengo la misma confianza que tenía, digamos, hace 3 meses.
Entonces, esa rebaja en calificación implica una mayor incertidumbre, ¿no?, en los mercados, un desplome en los índices, un eventual desplome, ¿no? Como repito, muy improbable, pero sería lo que sucedería en el eventual hipotético caso de un incumplimiento. Una caída en los índices, S&P 500, Dow Jones, ¿no?, más de 10%, o sea, eso es una estimación mía. Aumento en el costo de financiamiento de los Estados Unidos. Obviamente, si aumenta el costo de financiamiento en los Estados Unidos, le aumenta a todo el mundo, ¿no? Y finalmente, efectos recesivos en la economía de Estados Unidos, ¿no? O sea, porque cae la inversión, ¿no? Si cae la inversión, cae el empleo, si cae el empleo, cae el consumo, si cae el consumo, pues cae todo, ¿no? Algunos analistas estiman que podría ser una caída del 6% del PIB, ¿no?, en Estados Unidos. Y el resto del mundo por contagio también. Entonces el escenario sería terrible, terrible. Bueno, pero yo creo que eso es muy difícil. O sea, no me imagino una situación de default en Estados Unidos. No me imagino. Perdería, además, mucho poder geopolítico. El poder geopolítico es importante, pero Estados Unidos valora mucho el poder geopolítico, el poder ir a Europa, el poder ir a otros continentes y decir, mira, yo soy de Estados Unidos, yo soy el número uno, ¿no? Yo cumplo, yo soy responsable. O sea, ese, digamos, liderazgo geopolítico sería, yo no creo que Estados Unidos esté dispuesto a sacrificar eso. O sea, yo te diría que aquí van a haber volatilidades en los precios de los bonos, van a haber traders que van a ganar mucho dinero, eso sí, ¿no? Pero al final Estados Unidos va a terminar pagando. Esa es mi estimación. Eso lo sabremos en las próximas horas, minutos, señores, o días, ¿ok? Pero bueno, de esa manera hemos terminado.